Saludos Escuadrón Coverus, yo soy Manuel Cobo y como director fotográfico Juan García y esto es Coverus Arte. En el vídeo de hoy me gustaría enseñaros cómo sombrear un dibujo como único recurso el lápiz, solo y exclusivamente el grafito, sin utilizar ninguna otra herramienta que nos ayude a sombrear. ¿Para qué utilizamos el sombreado? Para dar volumen a la forma, para que no se nos quede un dibujo plano. Hoy vamos a empezar con el sombreado clásico. Para este ejercicio voy a emplear un lápiz de dureza 2B, con esta dureza nos va a dar un mayor abanico de contrastes en la sombra, una goma que tengáis por casa, yo utilizo por ejemplo la Milán, y como papel ya no vamos a utilizar un papel como un folio, sino vamos a utilizar un papel de un poco más de calidad, no hace falta que sea una calidad altísima, pero vamos a utilizar una calidad un poco mayor. En este caso vamos a utilizar el Fabriano Escuela, que va bastante bien, y el A4. Podéis también, si no lo encontráis, el papel de dibujo Guarro, de Canson, el dibujo Basic. Estos son unos papeles bastante básicos, pero van bastante bien para este tipo de ejercicio. El ejercicio de hoy consiste en dibujar este paño en el centro del papel, como hicimos ya en el vídeo anterior, en el centro del papel al mismo tamaño. Y vamos a sombrear. Como ya más o menos os expliqué cómo hacer un dibujo y cómo transportar medidas en el vídeo anterior, no vamos a parar mucho en hacer tantas medidas, sino voy un poco más rápido y nos centraremos más en la sombra. Ya hemos marcado el punto más alto y el punto más bajo, el punto más a la derecha y el punto más a la izquierda. Ahora empezamos con los puntos de referencia para esto, como ya os digo, lo tenemos en el vídeo anterior y vamos a ir un poco más rápido, siempre utilizando un poco más los volúmenes y no tanto el contorno. Tomo puntos de referencia hacia arriba y hacia el ancho, hacia el vertical y hacia la horizontal, y vamos dibujando. No vamos a pararnos tanto y vamos a plantear un dibujo un poco más rápido. Y a partir de ahí iremos corrigiendo con la propia sombra. ¿Veis? Como ya cuando lleváis tanto tiempo dibujando no os hace falta tomar tantas medidas, sino que la medida se os queda en la cabeza, y al tener esa medida en la cabeza os ahorráis un montón de trabajo. Más o menos vamos a plantear el trapo así. Una vez tenemos más o menos esbozado el dibujo, vamos a empezar con la sombra. Hemos dicho que la sombra es lo que le da el volumen a la propia forma, al propio dibujo. Para ello, lo más importante es saber cómo se mueve cada pliegue. Es decir, este sube, entra, vuelve a salir y vuelve a entrar. Eso es importante, hay que estudiar bien la forma. Dibujar realmente es aprender a mirar. Una vez que sepamos mirar, sabremos dibujar. Y ya os digo que os cuesta un poco más aprender a mirar que dibujar en sí. Lo más importante es que la punta del lápiz esté muy afilada para este tipo de sombra. A este sombreado le vamos a llamar sombreado entramado o sombreados con trama. ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchas líneas, una a otra, pegaditas unas a otras. Si veis, yo levanto el lápiz una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No coloreo, porque también es posible, cada uno sombrea como quiere, pero esta sombra posiblemente os dé más calidad que el colorear. Y lo más importante, aparte de tener una buena punta, es que controléis la presión que ejercéis sobre el lápiz y sobre el papel. Si aquí casi rozamos el papel, creamos una sombra muy clara, y conforme vamos apretando, vamos creando una sombra más oscura, y cada vez sombreo más fuerte hasta que consigo un degradado. ¿Por qué llamamos entramado? Primero porque estamos haciendo una trama hacia un lado, y si queremos oscurecer también, aparte de la presión, podemos
darle otro sentido a la línea. Y veis, con la misma presión consigo un sombreado más oscuro. Si ahora, en vez diagonal, lo hago vertical, oscurezco más. Si lo hago horizontal, y ahora mismo no estoy ejerciendo ningún tipo de presión, ¿veis? Puedo oscurecer mucho más. Esto es un ejercicio muy bueno que hagáis, es haceros unos cuadros, uno, otro, todos los que queráis. Aquí hacéis un sombreado clarito, aquí uno un poco más oscuro, y vayáis controlando la presión. Cada vez más oscuro y vais rellenando los cuadros. Y otro ejercicio, hacer los mismos cuadros en otro sitio y empezáis clarito y vais cada vez apretando más, hasta que llegáis a la oscuridad aquí máxima. Si queréis practicar con este mismo ejercicio y hacer lo mismo que yo he estado haciendo aquí, lo tendréis en la caja de descripción. Tendréis un enlace, podréis pinchar y os llevará directamente a esta misma fotografía o a este mismo modelo. Bueno, vamos a empezar con esto. Como he dicho antes, lo más importante es que sepamos cómo se mueve cada pliegue. Estudiar bien cómo se mueve cada pliegue y vamos a sombrear y vamos a dar la forma haciendo ese entramado hacia la dirección donde se mueva el pliegue. Es decir, esto es un poco abstracto, pero lo voy a explicar. Es decir, si esto se mueve hacia acá y luego sube y baja otra vez, esto lo vamos a hacer así. Entramando poco a poco. ¿Veis? Estoy dando la curva de cómo se está moviendo el paño. Y luego hacia acá lo mismo. Si veis, ya el paño empieza a girar. Hacia abajo y hacia acá. También el paño tiene una caída hacia abajo, por lo tanto, si queremos cerrar ese entramado y haciendo líneas verticales. Y el mismo sombreado os vais dando la forma y sobre todo el volumen, que es lo que buscamos con la sombra. Si veis, esto queda por debajo, esta parte del paño queda por debajo, por lo tanto, si yo marco esta línea y aparte sombreo, ya empiezo a dar ese volumen. ¿Veis? Hacia acá, sigo entramando y no coloreo, sino que voy dando saltitos, como si fuera una máquina de coser. Uno, otro. Y eso os dará más calidad. Podéis sombrear como queráis realmente, pero esta es una técnica muy buena y que os va a dar bastante resultado, además de bastante calidad en vuestro dibujo. Otra cosa importante es que, si estáis viendo, yo estoy marcando aquí esta línea. Las líneas es un recurso expresivo, la línea en la naturaleza no existe una línea, no vemos un árbol con una línea alrededor. Esto lo que nos está haciendo es aplanar el dibujo, dejando un dibujo plano. ¿Qué es una línea realmente? Un contraste, es decir, aquí no existe una línea, veis que el papel es más blanco y esto, al ser menos blanco, se crea una línea, pero es un contraste de luces y de sombras y de colores. Por este caso quiere decir que en vez de marcar las líneas, lo que hago es sombrear, y como lo de abajo es más oscuro que lo de arriba, esa línea va a desaparecer, pero va a delimitar ese contraste de luces y de sombras. ¿Veis? No hace falta dibujar la línea. Hay dibujos solo exclusivamente con líneas. Ya os digo que es un recurso expresivo que se utiliza mucho en arte, en dibujo, en pintura, y que os va a ayudar muchísimo en algunos momentos. Y para hacer, por supuesto, creativo. Y siempre buscando esa forma del paño. Al principio vais a tener un problema, y es que, como estáis empezando, no vais a ser capaces de poner una línea tan cerca de la otra. Por lo tanto, al principio va a salir un sombreado así. Y esto va a parecer que tiene un movimiento enorme. Es decir, muchísimo entramado, muy abierto, y no va a dar la sensación de volumen. Esto poco a poco, si os sale esto, lo único que tenéis que hacer es volver de nuevo y entre cada línea que habéis hecho, despacito, no tenéis prisa, volvéis a sombrear y cerráis ese entramado. Vamos a seguir. Aquí, como el paño cae, vamos hacia abajo.
Pero además de que el paño obviamente cae, en todos los sitios va a caer el paño, ya que está colgado, aquí, si os fijáis, hace esta forma. Por lo tanto, esta forma, si la damos con el entramado, vamos a crear más sensación de volumen. Esto os va a costar al principio, puesto que es la primera vez que lo hacéis, la segunda, y poquito a poco vais a ir cogiéndolo, ¿vale? Y meto hacia abajo esa sombra que me va a seguir dando el volumen. Seguimos entendiendo el trapo y mirándolo, es decir, bueno, aparte, con la sombra me gusta ir corrigiendo con la misma sombra, ¿vale? Lo que hago es que si veo que a lo mejor una medida la tengo mal, lo único que hago es corregirlo con la sombra y corrigiendo con la goma y con el contraste de luces y de sombra. Aquí bajo y seguimos entendiendo, como digo, el trapo. Vemos que esta parte queda por encima de esta, por lo tanto aquí es donde se proyectará la sombra. Y seguimos girando. ¿Veis el entramado? Al principio podéis hacer un entramado un poco más abierto y luego lo vais cerrando poco a poco. Y como veis, yo he girado el trapo hacia acá y además, para que me ayude a cerrar ese entramado, lo bajo hacia abajo. No importa que se os vea un poco las líneas, eso os va a dar también un poco de calidad. ¿Cómo separamos el trapo del fondo? Pues con una sombra igualmente, pero nunca delimitamos todo con una línea, no delineamos ni contorneamos todo, porque lo que vamos a hacer es aplastarlo, solo y exclusivamente hacia donde va la sombra. Vamos a entender de dónde viene la luz, en este caso viene desde acá, vemos que toda esta parte está en luz, la parte más alta, y toda esta parte queda en sombra, por lo tanto la luz viene desde arriba hacia acá. Y donde esté esa sombra, donde se proyecte esa sombra, primero marcamos la línea, pero ya hemos dicho que la línea es un recurso expresivo que realmente es un contraste de luces y de sombras o de colores. Por lo tanto, al yo meter esta sombra aquí, empiezo a separar el paño del fondo. Aquí igual, aquí esto sería más pequeño y sombreo. Acabo de corregir la forma, incluso un poco más. Empiezo a corregir la forma con la misma sombra. No he prestado tanta atención al dibujo, se me ha quedado un dibujo un poco más libre. Obviamente, si lo que queréis es un dibujo y llegar al hiperrealismo, tendréis que prestarle mucho más atención al dibujo. Pero en este caso, como lo que quería es explicaros la sombra y ver cómo dar volumen, no me he centrado mucho en el dibujo. Esta parte queda por debajo de esta, por lo tanto estará en sombra. ¿Veis? Ya el trapo empieza a girar solo. Aquí marcamos un poco la línea, dando la forma, y proyectamos esa sombra. Eliminamos esa línea, que realmente las líneas no existen. Y hacia abajo, porque el trapo cae, podemos crear esa sombra. Yo creo que ya llegando a este punto, poco a poco iréis dominando todo el tema del sombreado y del difuminado. ¿Cómo haría un difuminado? Es decir, ¿cómo crearía? Pues como he explicado antes, ¿cómo crearía una sombra aquí que se vaya fundiendo hacia abajo? Pues aquí voy a apretar más y cada vez voy apretando menos, 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 hasta que ya roce el papel. No me hace falta ni un difumino, ni un algodón, ni un pincel, ni ninguna otra herramienta, sino simplemente la presión de la mano, la presión que ejerce el lápiz sobre el papel. Y creamos ese sombreado. Aquí tenemos una sombra, marcamos solo las líneas que nos hagan falta y aquí sombreamos todo esto. En resumen, este tipo de sombreado, el sombreado con la trama, lo más importante es que la trama siga la forma que lleve el dibujo.
vuelvo a repetir, si aquí el trapo empieza a girar, nosotros giramos con la trama. Y solo entendiendo la forma de cada objeto vamos a conseguir el volumen. Aquí el trapo sigue cayendo, por lo tanto siempre va a tener una sombra horizontal. Ya os enseñaré otro tipo de sombreado que a lo mejor os sirve y lo es mucho más sencillo para vosotros y os da mejores resultados. Cada uno coge el sombreado que quiere. Este es el resultado o el que mejor resultado me ha dado a mí siempre, y creo que me da más calidad en mis dibujos. A lo mejor para vosotros buscáis otras terminaciones. Pues lo importante es conocer la técnica. Aquí marco. ¿Por qué? Porque esto va a quedar por detrás. Si la luz viene de aquí, esta parte está más alta, va a proyectar una sombra, aquí se va a proyectar la sombra más oscura. Y hacia abajo. Vamos a terminar la sombra sin mucho detalle, porque como primer ejercicio de sombra os puede valer. Lo importante es que el paño no se parezca en este ejercicio, sino que el paño tenga volumen. Aquí empieza a girar, ¿veis? Al principio me sale una trama bastante abierta y aquí lo que hago es cerrarla entrecruzando. Y la presión que ejercemos sobre el papel con el lápiz. Aquí hacemos un degradado, apretamos menos y vemos como el dibujo gira, entra, sale, que es lo más importante. Aquí tendrías otra sombrita más. Aunque parezca que esté coloreando, realmente lo que estoy es dando saltitos. Uno, otro, 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 otro. Y casi vamos a dar ya por concluido este dibujo. Si le prestamos más atención y le echamos más tiempo, pues seguramente conseguiréis un parecido mayor y el entramado os quedará mucho mejor. Marcamos un poco más las líneas y los contrastes de sombra, como hemos dicho. Aquí, por ejemplo, vamos a separarlo del fondo y el trapo tendrá volumen. Aquí lo que vamos a hacer es un fundido y vamos a practicar el fundido y vamos a apretar cada vez menos, menos hasta crear ese degradado de lo que hablo. Empiezo cada vez a apretar menos, de la parte oscura a la parte más clara, y tendría ese fundido. ¿Veis? Aquí es más oscuro y aquí más claro. Esto puede girar hacia acá. En definitiva, lo importante es que aprendáis a mirar, que veáis el movimiento que tiene cada objeto y que lo deis con la trama. Aquí vamos a hacer un fundido para que no haya un corte. Y prácticamente podemos dejar el dibujo como primer ejercicio de sombra de claro oscuro como finalizado. Bueno, aquí nos ha faltado un poco de sombra. Aquí hemos visto que el trapo hace así y hacia abajo. Cerramos un poco el entramado y lo vamos a dar por terminado. Si quieres seguir aprendiendo y ver todo nuestro trabajo, puedes visitarnos en Facebook, Instagram y TikTok. Si te ha gustado el vídeo, solo tienes que clic like, suscribirte al canal y darle a la campanita. Así que ya sabéis, sed creativos, respeten el patrimonio histórico y diviértanse.